Buenas tardes a todos o buenos días. Bienvenidos una vez más a este espacio, a este proyecto de vida que llamamos Salvemos a los Niños. Hoy nos encontramos para charlar con una persona que la tiene muy clara. Ya está, la puse en aprieto. Sí, sí, no, estoy en proceso. No, muchas gracias por estar acá. Muy bienvenida, Florencia Rego, perdón, que se autodenomina, yo Psicóloga te iba a decir integrativa. psicóloga, pero se autodenomina como... Psicóloga integrativa. Ahí está, psicóloga Ahí integrativa. está. Muy Ahí bienvenida, está. gracias por estar acá. Y mamá, siempre aclaro el mamá. Creo que el mamá me da más chapa y más de lo que hablo que el psicóloga. Así que Y bueno. suma, todo suma. Sí, sí. Sí, a Eh, veces hablar de la teoría sin pasar ahí por la carne, hueso y alma, las situaciones es como que da un ímpetu distinto a la palabra. es Así cierto, que bueno. es cierto, es cierto. Mira, hoy vamos a hablar, o por lo menos intentar, dejar acá plantadas nuestras semillitas con respecto a algunos puntos. Uno tiene que ver, para arrancar, porque hay varios temas para hablar, pero si yo tuviese que arrancar preguntándote, ¿vos crees que esta falta de capacidad que tenemos los seres humanos para hacerle frente a la frustración y trasladarle eso a nuestros hijos? ¿Vos crees que eso puede llegar a ser como un poco el origen de todo lo que estamos viendo que está pasando con los chicos o por ahí no? Vos que Sí, sabés del tema. me parece re claro lo que estás diciendo, porque atrás de la falta de capacidad de manejar la frustración, hay a su vez algunos escalones de la propia crianza, ¿no? Cuando los padres fuimos hijos, que tal vez tampoco fueron consolidados adecuadamente, ¿no? Venimos de varias generaciones donde la tolerancia a la frustración, que es uno de los pilares básicos para que uno logre en la vida resistir, aguantar la ansiedad, tener tenacidad y conseguir un objetivo, empezar en eso de la prueba del ensayo de error a buscar aquello que uno quiere lograr, ¿no? Ujú. Entonces, cuando no hay tolerancia a la frustración en una sociedad que se volvió cada vez más ansiógena y que se promueve eso, fíjate que todos los eslogans publicitarios ponen como una virtud la rapidez de las cosas, la inmediatez de las cosas, que cada vez todo sea más rápido, más inmediato. Bueno, hace Acordate, que también... perdón que te interrumpa, acordate cuando nosotras éramos chicas, como lo primero inmediato que se me viene en este momento a la mente era esa publicidad, llame ya, como que Llame ya tenías ya, que tal cual. llamar, y era todo el tiempo, llame ya, se acaba, se termina, Se ¿no? acaba, Parece tal una cual. pavada, pero Sí, sí, y bueno, eso no fue, esa intolerancia nos hizo también atropellarnos, ¿no? Desregularnos un montón. Y si uno no puede tener capacidad de autorregularse, de tener paciencia, de poder equivocarse y volver a intentar, va perdiendo de vista también aquello que uno quiere lograr, lo que sea, desde algo chiquitito hasta un gran deseo de vida. Entonces, eso hace que también cuando generación tras generación eso se fue degradando, se fue perdiendo, y en la actual generación encontramos por ahí padres que no saben lidiar con que los hijos tengan alguna inconformidad, no saben tampoco contenerlos, no saben acompañar a que se autorregulen, porque claro, tampoco uno sabe lidiar con su propia desregulación emocional, con su propia frustración, con su propia ansiedad. Entonces eso hace que obviamente que tampoco pueda contener y acompañar a los hijos desde lo más chiquito hasta lo mediano, hasta lo adolescente, y en poder contener el momento que sea donde el hijo está necesitando sostener alguna frustración, sostener algo que no es ya o que no es como quiere. Y eso hace que hayamos caído en esta trampa, ¿no? Que hoy estamos de ser tan tentados constantemente a un mundo ilusorio, ¿no? A un mundo de likes, a un mundo ficticio de fantasía, donde voy buscando permanentemente una fuga. ujú. De una fuga en esas pantallas, en lo que sea que el algoritmo me pone, para estar ahí escapándome y scrolleando la lentitud que lo vemos como lento, pero que en realidad es orgánico del mundo real, del mundo que no es holográfico. Entonces, es un combo que es súper interesante. Yo creo que muchos de los problemas que nos encontramos tienen que ver con eso, si no todos. Así que dijiste algo muy, muy sensato. Bueno, ahí ya tenemos un pie súper importante para hablar del tema pantallas, que es un tema que no a todos nos preocupa, a muchos nos preocupa, pero no a todos los que nos debiera preocupar. Eh, Hace poco, bueno, en uno de los programas de Radio con Pedro, yo comenté que en una escuela planteé de por qué en un momento en el que se está tratando inclusive hasta la adicción de los adolescentes a las pantallas y de los niños pequeñitos a las pantallas, por qué en la escuela les piden a los chicos que saquen el celular para trabajar con las plataformas educativas de la propia escuela, teniendo al profesor ahí enfrente dibujado, porque si necesitas que el alumno saque un dispositivo, y fui la única persona en 60 que había ahí en ese espacio
que planteó esto y la respuesta de la escuela fue, los chicos no pueden no tener acceso a los dispositivos porque ellos necesitan tenerlos, necesitan ejercitar, no podemos no darles esas herramientas. Digo, no sé, con la cantidad de horas que pasan los chicos con un teléfono en la mano, ¿te parece que no saben manejar la tecnología? Digamos, ¿es realmente necesario, prioritario que lo hagan dentro de un ámbito donde tienen a una persona de carne y hueso ahí para darles la clase, por ejemplo? Este Claro que chupete eso también electrónico, ¿no? Perdón es un que chupete electrónico, pero el también lo chupete, es para los adultos, entonces eso, es, bueno, es como un combo, porque también esos maestros, no solo ya veníamos de años donde el gran problema era lo que los chicos no llegan a copiar, ¿no? Más allá de toda crítica que le podamos hacer a esta educación sí, sí, prusiana, de, ahora sentate, no puedes ir al baño, ahora copia, bueno, claro. esta mecanización y homogenización humana, más allá de toda esa crítica, en lo clásico, los chicos no llegaban a copiar, no podían prestar atención, era todo el mayor estrés de años anteriores, era ese, y ahora, claro, ni siquiera el profesor quiere ponerse a copiar, ¿no? De todas maneras, van como ahí a destiempo, porque en muchas escuelas y en otros países, como ya empezaron a toparse con los efectos adversos de esa tecnologización en las escuelas, de permitir celulares y de hacer todo digital, entonces empezaron a tener graves problemas, desde causas judiciales, porque se circula en los chats una foto desnuda de una alumna, como pasó en Chile y como pasa en esta película de la que todos están hablando ahora de adolescencia, esa miniserie. Como ya pasaban esas cosas, pasaba también que era visible la falta de control en los impulsos, la irritabilidad, la falta de el compromiso, o sea, una clara baja en la capacidad de atención y obviamente baja el desarrollo cognitivo en líneas generales. Entonces, todo va en pos del deterioro, del deterioro cognitivo real, ¿no? Hablando ahí solamente en lo cognitivo, solamente más en la capa del neocórtex del cerebro, realmente se genera un daño neurológico. ¿A Se partir genera un, de qué tenemos que decirlo edad? con todas las letras, se genera un daño. No, eso desde bebés, o sea, Por hoy eso por no, hoy, pero se sabe que, cuanto por más ejemplo, corta la edad, mayor el daño, porque claro, cuando los bebés son chiquititos es como que todo el cerebro está en pleno proceso de expansión, de desarrollo de todas las conexiones interneuronales y de consolidación de esa estructura. Es como que después se va ralentizando el desarrollo, pero llega hasta la vida adulta, hasta los 20 y pico, el cerebro se va desarrollando. Hoy por hoy hay quienes dicen que hasta los 21 o 22 años, depende si es hombre o mujer, creo que ahí varía un poquito, no lo recuerdo, pero sí, obviamente, cuanto más temprana la edad, mayor el daño, por porque más eso. expansivo y explosivo está ese desarrollo neuronal, ¿no? Yo tengo entendido que recién a partir de los 3 años un niño podría estar en condiciones de, por ejemplo, mirar el televisor, no estamos hablando del Ah, celular. pensé que me ibas a decir celular y ya te iba a No, decir, no, no. no, no, pero pantallas, porque pantallas es en general, ¿no? El celular, tablet, computadora, televisores, Y porque ahí, además y los ahí tenemos televisores ahora varias ocupan cosas, toda una claro, pared. total, pero no es un aspecto menor lo que decís, porque es el qué, el cómo y el cuánto, ¿no? No Ujú, es lo mismo una distancia de unos metros al televisor que un nene se pare acá, ujú. adelante de la tele, no es lo mismo un celular, ¿no? Que se lo acerque acá, y no es lo mismo una pantalla, como decís, que ocupa toda una pared, que una tele chiquitita, que el nene está ahí jugando y está a distancia, que igual no es necesario para nada, la humanidad llegó hasta acá sin tele, sin celular, sin nada, y andaba bastante mejor. Era bastante más operativa en sobrevivir y resolver los problemas, no necesitaba tantos líderes para ir hallando el camino a la vida. Y el cómo, ¿no? También el cuánto, qué cantidad de horas ese chiquito está expuesto. No debería estar nada expuesto, porque para que entiendan, para que un nene haga un desarrollo adecuado de sus funciones cognitivas, necesita estar operando en la realidad, resolviendo problemas en la realidad, explorando naturalmente, ni siquiera hay que darle elementos. Ya, es como cuando son los bebés, uno dice, le compra el re juguete con todas las luces y todo, bueno. Eso es lo que menos lo va a desarrollar más, que le abras la puerta de la cocina y que saque la soya, los cucharones y empiece solo a probar, a hacer sonidos, a probar los ruidos, meter una cosa dentro de la otra. Eso le va a ayudar más a su desarrollo neuronal que le metas un videíto con luces muy pintorescas. Ahora, en el qué, también está, hoy por hoy están denunciando muchos de esos dibujitos. Decís, no tiene nada, pero son animalitos, pero pasan los fotogramas, ¿no? A tanta velocidad que el cerebro se hiperestimula, pasa a una velocidad muy superior a lo que el cerebro capta en la naturaleza. Nuestros ojos y nuestro sistema neurológico está hecho para captar distintas velocidades naturales. Sí. Entonces, cuando algo pasa a una velocidad superior, ese cerebro que lo tiene que tratar de procesar y con luces y colores mucho más intensos que en lo natural y Ujú. con sonidos súper invasivos, ese nenito se aísla de lo que está pasando en el mundo real y está sobreestimulado. Entonces, después, ¿qué pasa? Tenemos nenes que les agarran ataques y le sacan el celular, que no logran dormir bien de noche. O sea, problemas de insomnio en todas las franjas de edades Y estoy. recordemos, Es una epidemia, esa sí es una sí, epidemia real, el sí. insomnio.
y los problemas de sueño. Recordemos la cantidad de chicos que hay con episodios de epilepsia, con Sí, determinados también. dibujos animados, que inclusive fueron hasta retirados, pero Premios. retirados entre comillas, porque siguen estando dando vueltas por No ahí. recuerdo el nombre, fue en una época pre-Pokémon. Un Eh, dibujito japonés, creo que era, que había generado varios casos de epilepsia de chicos que lo estaban viendo y lo tuvieron que prohibir, pero no me acuerdo el nombre ahora. no sé si era Dragon Ball, no, no era Dragon Ball, pero me parece que era Pokémon, no sé, todos dibujos de origen japonés, pero Claro. que de todas maneras, a ver, mira, ves como todo tiene que ver con todo, ¿no? Otro de los temas que está lacerando a los chicos es el tema de la disforia de género. Y hay uno de los puntos de la disforia de género que menciona, por ejemplo, los dibujos japoneses, como parte del, no sé si está bien dicho así, ritual, digamos, que envuelve esta situación en los niños. No digo que el Es un, dibujo es japonés un sea un... elemento, claro, no solo los dibujos, o No, sea, no, digo que es un también, condimento lo más cierto dentro es de... que, a ver, cuando hay una emergente nueva en la sociedad y que está hay una problemática nueva y que está teniendo un crecimiento exponencial, ¿no? Y que en apariencia presenta algunos signos como la disforia de género, se diferencia después cuando uno lo ve, tiene múltiples rasgos novedosos, ¿no? Porque es Ujú, algo artificial, está inducido. Entonces, a nivel del pensamiento científico tenemos que ver qué variables en común hay, ¿no? Y si en todos esos casos, si en el 100% por lo menos de los casos que estamos viendo muchos profesionales con los que tengo contacto y que ujú, tenemos varios pacientes con esos cuadros, todas mujeres, por cierto, llamativamente, sí, eh, todas mujeres que quieren ser hombres o se dicen ujú, hombres trans. sí, Eh, el común denominador es que consumen contenido de entretenimiento asiático. Casi todos japoneses o coreanos. ujú, Algunas son mangas, algunas son animes, algunos es música, ujú. pero todas, o sea, en líneas generales todo pasa por ahí. ¿Se No sé pudo si descifrar el que científicamente? son eh, complicados, si uno los ve, yo que haya encontrado, no sé si hay algún estudio así, no encontré ningún estudio profundo, si alguien ujú, lo encuentra, por favor, páselo, porque es sí, necesario. Yo sí. creo que lo que pasa que lo que tienen de común cuando uno los observa es que son todos muy estéticos, o sea, son estéticas muy llamativas, a veces dibujos muy especiales, muy bien hechos, muy pintorescos, generalmente con la mayoría de hay muchos personajes homosexuales, muchas tendencias a lo bisexual o a lo homosexual, pero con apariencias andróginas, entonces empieza a ser una mezcla muy llamativa, muy erótica, si se quiere, y sensual en la estética de esos personajes, con tramas muy sórdidas, ¿no? Muy fantasiosas, donde tenemos desde superpoderes hasta personajes que tienen mucho carisma, pero que también tienen muy exacerbadas las características, ¿no? O son muy histriónicos, o son muy irritables, o son muy así, personajes under, ¿no? Que viven ahí en soledad, recluidos, pero que de golpe estallan con algún superpoder, muy de la saga de los superhéroes, ¿no? Pero todo Bueno, eso, pero digamos, las características que vos estás nombrando tienen mucho que ver con la adolescencia, porque en la adolescencia se pasan por muchos de todos los estados que vos nombraste, que con por los eso cuales, los atraen tanto, claro está, claro, por eso claro, los atraen tanto. Y de hecho, si uno empieza a observar, muchos se ponen de foto de perfil directamente a su personaje favorito y se hacen el corte de pelo, o sea, los cortecitos de pelo de las chicas, todas tratan de emular a este tipo de personajes, que es un corte así en capitas, ¿no? Más hacia lo varón que hacia la mujer, pero tampoco hacia lo varón, o sea, entonces hay algo, o sea, no está estudiado, pero hay algo que mm, sí está tan universalizado en todos estos cuadros, algo tiene que haber ahí. Yo no sé si tendenciosamente planificado de origen, ¿no? Porque tiene muchísimos años las mangas y los anime. Y otras generaciones también han consumido o hemos consumido algún tipo de anime o algo y no pasaban estos cuadros. Pero cierto es que sabemos que estos señores, ¿no? Que quieren ahí manosear y reducir la población, meten mano en aquello que ven que está aprendiendo, ¿no? Que aquello que se vende enseguida van y lo intervienen, ya sea un sí, cantante pop o sea un tipo de contenido gráfico o audiovisual, ¿no? pero no solamente eso, la cantidad de tiempo que nosotros pasábamos frente al televisor es infinitamente Claro. menor a la que pasan los chicos hoy en día, un televisor, una tablet, un celular. Nosotros, si teníamos suerte, por ahí veíamos nuestro programa favorito una vez a la A semana, que una era hora es que cuando no era... había. Era Claro, una hora todos los días a las 5, ponele. claro, Si lo ¿viste? perdías, Entonces, fuiste, no había nada más que ver. por eso Sí, digo, sí, la tal cual. cantidad de exposición, por ahí probablemente el dibujo era el mismo, la temática era la misma, nosotros no nos percatábamos porque no teníamos una información Claro. tan constante y tan sonante durante tantas horas frente a nuestros ojos e impactando en nuestro inconsciente o Pero fíjate, subconsciente, no sé cómo.
también cabría para los adultos, ¿no? Para todos preguntarnos por qué estas Mm. plataformas que son tan baratas, ¿no? Ujú. Estas plataformas que nos ofrecen programación o lo Streaming, que claro. fuera, Sí. porque si todo es tan gratis o barato, el producto sos vos, ¿no? Entonces hay Ujú. que preguntarse por qué estas plataformas que tienen miles de millones de contenidos de programación Sí, tienen todas armadas esa misma secuencia del algoritmo, ¿no? Como para que uno, si quiere, puede estar en un loop y no parar nunca jamás de estar ahí sentado frente al televisor, la computadora, donde esté. sí, Y de hecho, también en estos últimos meses estuve observando en adultos también muchos problemas serios en las relaciones, en un montón de cuestiones de la vida personal, por adicción a las pantallas. Algunos porque están 10 horas en Netflix o sí, más. De hecho, sí, había la otra vez pasé ahí también está la pista de cómo ellos saben, ¿no? Lo que están, a dónde están apuntando en el ser humano y lo que están vendiendo como bueno. Había una propaganda de Netflix cerca del Botánico que decía, si me encontrás a las 3 de la mañana acá, no me molestes porque es donde quiero estar, una cosa así, ¿no? Era como, yo entendía que era para un público, me dejó como que no me llama a tomar una cerveza, nada, a un bar ni nada, porque yo quiero estar acá solo en Netflix, ¿no? Y de hecho, hay algo muy interesante que estoy observando en casi todas las chicas, bueno, justo que hablaste de chicas con diagnóstico de disfeo o similar, y en los adolescentes en general, que no salen, no son de juntarse. La gran mayoría, por lo menos de los que vemos con problemáticas de ese estilo, no son de salir, ujú, y vos decís, ¿qué pasó? Por ejemplo, pasaron ahora las vacaciones y muy poquitas tuvieron alguna que otra salida en vivo y en directo, en carne y hueso, con amistades. La mayoría te dice, sí, sí, veo a mis amigos, ¿dónde los ves? Y chateo por WhatsApp, nos juntamos a jugar jueguitos online, nos juntamos, no, está cada uno en su claro. casa y comparten, que dicho sea de paso, ahí entran todas las personalidades de fantasía que arman, los nombres de fantasía y demás, entonces es un espacio de afirmación constante, ¿no? Entonces, por Ujú, más que se haga un trabajo de tratar de que hay una disociación, hay que entender eso, que va ujú, mucho más allá de las personas que tengan este tema de sentirse enajenadas con su cuerpo y con su género. Hay una disociación, si yo me estoy necesitando todo el tiempo irme a ese plano de fantasía, incluso aunque me esté metiendo en una red o esté escuchando un video, yo me estoy yendo de la realidad. ujú. Entonces, los adultos, que ya hemos tenido otro recorrido y otro proceso de maduración no tan intervenido con las pantallas, podemos ahí darnos cuenta y regularnos, ¿no? Pero los chicos que ya se están criando en medio de eso, les están faltando directamente columnas y escalones en su desarrollo, que no las van a tener. Porque esos chicos el día de mañana se pasaron su adolescencia interactuando por un chat mayormente con sus pares o con un grupito, y si entran en vivo e en directo físicamente el día de mañana en un trabajo y tienen algún inconveniente con un compañero de trabajo, un jefe, lo que sea, no saben, ni siquiera tienen la gimnasia, vamos a ir a lo simple, de poder leer Ujú. todo lo que es la comunicación, que sabemos que es más de un 80% no verbal, ni siquiera desarrollaron las destrezas necesarias madurativas para poder comunicarme en vivo y en directo con otro, ni que hablar en una relación personal, en una relación familiar, que igual es algo que tristemente no le interesa a casi ninguno, Ujú. hacer una familia, digamos, tener una descendencia. Bueno, el tema es bastante, Podríamos tiene muchas, decir, muchas vertientes. se está entrecortando un poco, Sí, podríamos decir que sin dudas esto apuntaría a una esterilización psicológica, ¿no? debíamos decir eso, Mm. debemos decir eso totalmente. Sí, Mm. sí, María, totalmente. Es eso, es eso. Tenemos que empezar a Es ponerle el lisa y nombre a las cosas llanamente que eso. son, porque si no, Es no. lisa y llanamente eso porque no es solamente el desinterés en no tener descendencia. En líneas generales hay un desinterés en tener, de hecho, no hay deseo, no hay libido en la gran mayoría. Y Ujú. tenés en el otro polo los que están hipersexualizados y que banalizan la sexualidad, paradójicamente cosificándose, ¿no? Como si fuesen haciendo, por eso hay mucho de doble discurso, ¿no? Sabemos que el doble discurso, cuando yo digo una cosa, ¿no? Veníamos de ese discurso feminista de que el hombre cosifica y resulta que después ves a las mismas que estaban en la marcha bailando reggaetón en una canción que te está tratando como si fueras una pobre cosa que va a tener una descarga fugaz, un masculino y se baila. Claro. Y eso es lo genial. Y entonces muchos adolescentes me cuentan, ¿no? Que hoy por hoy o sea, están los grupitos que van a los boliches directamente es un telo el boliche, o las que directamente sienten como una aversión, pero es reactiva, ¿no? Esa cuestión de desliminizarse es como una protección, porque el sexo también si yo recibo un estímulo, ¿no? Metiéndonos un poco en la ESI, ¿por qué muchos Sí. decimos que es una corrupción de menores y un Ujú. abuso infantil los contenidos que se pasan? Porque si ese aparato psíquico todavía no tiene las estructuras, los elementos cognitivos y emocionales desarrollados para recibir una imagen X y una información X de lo que corresponde a una relación íntima, Sí. esa imagen y esa información no puede ser procesada adecuadamente, le faltan herramientas para procesarlo, con lo cual genera o una hipererotización en un chiquito que no tiene capacidad todavía para regular sus impulsos, porque es algo que se le despierta, que no le faltaban un montón de pasos todavía para que se le despierte espontáneamente, sin que Ujú. nadie se le induzca, o genera un bloqueo, porque le genera un impacto traumático. De hecho,
frecuentemente, demasiado frecuentemente, Ujú, recibo relatos de primera plana de adolescentes que te empiezan a referir cuáles fueron sus primeras impresiones, sus primeros contactos. A veces son de otros chiquitos que los hicieron hacer algo, claro, ujú. porque están todos hipererotizados. Entonces, también se dan abusos de menores en manos de menores, ¿no? Claro. Para el psiquismo es un trauma, que otro me toque o me obligue a tocarme o me obligue a ver algo, es un Ujú, trauma, aunque sea que me obligue a ver como me contaron recientemente, o sea, literalmente hoy, ujú. que me obliga a ver una compañera que encima me hostiga, me obliga a ver un video triple X cuando yo tengo 11 12 años. Es Claro. un trauma eso. Y ese trauma genera un bloqueo en la libido, entonces es súper adecuado decir que es una esterilización psicológica Ujú. en ambos lados, porque si se hipersexualizan, también se vende toda esa promiscuidad. El Claro. cuerpo no vale nada, la vida no vale nada, voy, aborto, me meto 80 DIUs, tomo anticonceptivos, por eso después hay un montón de problemas también de fertilidad Ujú, a los escasos que sí quieren tener hijos. ujú. eh, y si no, me bloqueo. Y ahí está garantizado que ni siquiera voy a necesitar nada porque no me va a interesar directamente cuando llegue al momento adecuado de mi desarrollo tener ningún encuentro de amor ni de ningún tipo con nadie íntimamente, ¿no? No sé si vos coincidís conmigo. A mí hay un tema que siempre me queda ahí como dando vueltas. El hecho de que, primero que sabemos que los tampones son un tóxico estupendo, eh, que está demostrado que provoca cáncer en las mujeres, entre otras cosas. Pero yo digo, utilizar un tampón para una chica que todavía no ha tenido su primera relación sexual, capaz que me van a decir que soy una retrógrada o no sé, pero a mí me parece que eso podría perfectamente entrar en la sexualización infantil. Introducirse algo, las chicas, introducirse algo para lo que todavía no están, no sé si es que no están preparadas, pero digo, están reemplazando su primer acto sexual con un tampón. Realmente es un tema que nunca me había puesto a pensar y nunca lo había, pero me retrotrajiste a mi propia experiencia, ¿no? Que yo soy de la generación, vos también, seguro, de que después vino las propagandas de Natalia Oreiro, tranquila, vas con OB, con el Sí, shortcito blanco, ¿no? Y entonces, yo nunca me había puesto a pensar en ese aspecto, pero sí recuerdo mi propia experiencia y la de pares traumática, las primeras veces que queríamos usar un elemento de esa índole para ir a una pileta, para lo que fuera, porque te vendían que podías hacer la vida como si claro, nada, ¿no? Tema aparte, atropellando lo que el cuerpo te pide, que te pide que en claro, esos días no estés como si nada. Del cuerpo, o sea, nos vendieron a atropellarnos, ¿no? Principalmente a claro. la mujer, que es cíclica, nuestro cuerpo es cíclico. Ujú, Entonces los ciclos necesitan distintos timings, ujú, distintos tipos de actividad y nos enseñaron a atropellarnos. Por ujú. eso todas esas generaciones y generaciones de propagandas de que puedes hacer todo lo mismo que cualquier día. No, no debes hacer todo lo mismo. Debes hacer lo que sentís hacer. Si Eso. necesitas dormir, si necesitas bajar 10 cambios, ¿no? Y si ese día no te sentís cómoda yendo a una pileta, no vas a la pileta, ¿no? Entonces era Autopercibirse del sexo opuesto está habilitado, pero autopercibir que tu cuerpo necesita bajar unos decibeles, no, eso lo Mirá qué anulamos. paradoja. Ahí sos una mujer débil. Si te Claro. escuchás, sos débil, ¿no? Te escuchás, sos débil y si te negás, te vas a empoderar, ¿no? Si negás lo que tu cuerpo trajo, perfecto, te vas a empoderar. Por eso hablo del doble discurso. Cuando hay una paradoja, una contradicción discursiva, esa es la base de una esquizofrenia. Ujú. Cualquier vínculo, o sea, se llama, bueno, en psicología se habla de la teoría del doble vínculo, ¿no? Porque en todos los cuadros de esquizofrenia, psicosis, bipolaridad, siempre hay un tipo de crianza de doble discurso, ¿no? Digo una cosa y hago la otra, contradigo lo que hago con el mensaje que doy constantemente. Y Ujú. no está hecho casual que sea este doble discurso en todos los ámbitos de este quehacer, de esta esterilización psicológica y otras cuestiones más, podemos encontrar permanentemente ese doble mensaje, ¿no? Ese mensaje contradictorio. Y es a propósito, porque ¿qué hace el psiquismo cuando encuentra esa contradicción? Se paraliza. Y Ujú. cuando uno se paraliza, no sabe qué hacer, Ujú. el discernimiento se suspende y entonces me dejo llevar porque yo quedo ahí abatatado, ¿no? Para explicarlo de una manera simplista qué es lo que sucede con el psiquismo, quedo abatatado, entonces me van a llevar para donde tengan que llevarme. Yo quedo como paralizado, Qué de alguna conveniente forma. para el sistema, Quedo ¿no? confundido entre qué es real y qué no es real, qué es propio y qué es ajeno, qué es deseado y qué es bueno y qué es malo, Ujú. ¿no? Qué es mío y qué es del otro. Quedo totalmente ahí, mareado y paralizado en el medio, ¿no? Y ahí es fácil mezclar todo y todo esto en una personalidad que se está ahí encontrando, que se está desarrollando, donde estoy empezando como un músculo, es como si yo fuera al gimnasio, ¿no? Voy al gimnasio, empiezo a ir al gimnasio y me quieren hacer levantar, no sé, 50 kilos de un saque con las pesas, me voy a romper todos los músculos, ¿no? Ujú. Me los voy a romper y sí, por ahí quedo vivo, pero mis Sí, brazos van a sí. hacer dos cosas fofas, me van a tener que poner la taza de té en la boca. Bueno, esto es lo mismo en el aparato psíquico. Entonces, Yo pienso algo, mientras vos estás diciendo esto, pienso en una cosa.
Vos fijate cómo a los adultos nos han intentado, en algunos casos, y no pudieron, pero en una gran mayoría sí, coaccionarnos a través del miedo para hacer que hagamos o dejemos de hacer determinadas cosas. Si uno presta atención a los chicos, bueno, a los chiquitos y también a los adolescentes, no es, bueno, a los chiquitos sí, pero si uno se pone a pensar a los adolescentes, no los corren a través del miedo, sino que todo lo contrario, sino que los envalentonan, los sobrealientan a determinadas cosas sabiendo que el adolescente difícilmente se vaya a asustar, porque el adolescente es esto, es esa cosa que va como una tromba, como un tren bala, Más o como menos, que... porque en el fondo el común, por lo menos de los pacientes que yo veo, hay un denominador común y es que no tienen la autoestima hecha ñicos, Sí, hecha trizas. pero una cosa es Y la esa autoestima y otra autoestima, cosa es el miedo. claro, pero esa autoestima los Mm, ancla en un miedo, en un mundo muy hostil, ¿no? Donde el bullying es moneda corriente, el mm, ciberbullying, el bullying, o sea, siempre están anclados en el miedo a la segregación y ujú, el miedo a no ser incluidos, ¿no? sí, Entonces, si en los adultos eso es el mayor anzuelo, porque el anzuelo en realidad de todos los que prenden, tanto con todos estos movimientos woke y que no dicen nada, o dicen, ay, hay que ser bueno, ¿qué me hace mal? Es su vida, decide, ¿no? Y se mantienen en ese lugar tan tibio hasta que les toca, mm, como lo que sucedió en el 2020, ¿no? Si ujú, vos no haces tal o cual cosa, vas a matar a tus abuelos. Resulta que los matabas por no ir a verlos, que les ujú, agarró una depresión en el final de su vida, ¿no? sí, Entonces, ese miedo a ser malo y que entonces me señalen y me excluyan es lo que hizo hacer mm, las mayores manipulaciones sociales en este último tiempo. Y sí, ese miedo que en los adultos prende tan fácil, por eso es la mayor herramienta, ¿no? ujú, Tenés que ser bueno con el otro, o no tenés que ser un retrógrada, no tenés que ser, o sea, fíjate las descalificaciones siempre hacia los que alzamos la voz en algo diferente a lo que se sí, está moviendo, cuáles son, y siempre tienden a eso, ¿no? A que vos vas a ser el raro y el segregado. Entonces, imagínate en un adolescente donde para ellos es una de las piezas fundamentales la pertenencia ujú. entre los pares. Sí, pero yo Entonces, me refería a otra cosa, a esta sobreestimulación que tienen los chicos para, lejos de evaluar lo que tienen delante, se suman tan rápidamente. Por ejemplo, hay un montón de chicas en todas las redes sociales exponiendo su cuerpo, digamos, exponiendo su cuerpo a través de marcas de ropa que las contratan aún siendo menores de edad, en situaciones muy sexuales, si se quiere, o en retos que hacen los adolescentes que encuentran en las redes sociales. sí, Eh, sí, entiendo, hay, entiendo ahora lo que vas. claro, a eso iba yo, que lejos de asustarlos a los chicos y decir, bueno, no lo voy a pensar dos veces, lo voy a hablar en mi casa, lo voy a plantear, se mandan porque sienten que pertenecen a ese mundo en el que todo vale y en el que pareciera que no hay peligro sobre ningún tema y que todo está bien. A Pero eso me fíjate que refería. también los desafíos Mm, son para demostrar, ¿no? mm, Dentro de su tribu, ujú, demostrar su audacia, ¿no? Y ser aplaudido. ¿Y qué es ser aplaudido? ¿Y qué es recibir likes? mm, Porque uso una marca de ropa y recibo un montón de likes y me escriben un montón de cosas, un montón de tipos desconocidos en el chat, ujú, ¿no? En el fondo es responder a un vacío y a una necesidad de aprobación, una necesidad ujú, de aceptación, ¿no? Estamos medio como que yendo a la misma, ¿no? Esos riesgos del adolescente sí, no son en individual, siempre son colectivos, siempre son vividos como queriendo dar la nota de mira qué malo soy, mira qué rebelde soy, mira qué loco soy, ¿no? sí. Hace poquito, menos de un año y pico, me enteré de acá de un caso de alguien cercano en la zona que habían cruzado el desafío de uno de los juegos, era de estos juegos online, era cruzar una autopista y cruzaron Panamericana y murió uno de los chicos atropellado. Ay, Dios. Acá a la altura de Tigre o de Pacheco era. Entonces, es real lo que decís, pero fíjate que todos esos desafíos siempre son vividos en tribu, ¿no? Y son Claro, dedicados a esa tribu para buscar la aprobación. sí, sí, sí. Entonces, es así, es Ujú, un tema. Por eso el pertenecer y el ser, o sea, el ser tiene que venir antes del pertenecer, ¿no? La autoestima tiene que venir mucho antes de tomar cualquier tipo de decisión ujú, respecto de la apariencia física. Ni que ujú, hablar, todo este tema distópico de transformar y mutilar el cuerpo, simplemente en cualquier decisión, pero es algo que en qué momento te hablan de autoestima, en un ujú, sistema que te está enseñando a atropellarte constantemente hasta cuando tenés ganas de ir al baño, ujú, o hasta cuando incluso yo, me sorprende que hay veces, hay casos muy graves de bullying y donde la salida de los papás es bueno, aguantate, ujú, por ahí van a hablar, ¿no? Pero es como quedarse en el bueno.
no queda otra, o sea, enseñarle al hijo de que buscar la forma de aguantar, ¿no? De que como naturalizando situaciones de violencia extrema. Yo he escuchado, sobre todo en el último tiempo, hay una violencia, y creo que eso también entra en los contenidos de los videojuegos, de, bueno, todo lo que veníamos hablando, ¿no? Porque esta camada adolescente se está naturalizando el desearle al otro que se muera, decir cualquier tipo de barbaridad, pero Ujú, cualquier tipo de insulto en las redes, en los chats, y todo es gratuito, ¿no? Cuestiones que antes tenían un mínimo freno moral, ujú. hoy por hoy hay unos niveles de crueldad Sí, sádica que sí. son tremendos, graves, realmente graves, y que en el que lo recibe, ¿no? También generan como una mella, pero también es preocupante la naturalización, es decir, bueno, si digo algo me van a decir peor, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál es el precio que estamos pagando por pertenecer o por hacer lo que se dice que hay que hacer, ¿no? ¿Qué les estamos enseñando a los chicos? Quédate y aguantate en un ambiente donde te tratan re mal o están todos de alguna manera violentos o te están agraviando constantemente, ¿no? Bueno, Eh, hay una frase que dice que la esclavitud nunca se fue, sino que cambió de formato, eh, que es muy se gráfico, disfrazó. ¿no? Claro, se disfrazó, que cambió de forma. Y a mí me hace pensar esto que cuando los chicos siguen lo que el adulto les dice, de alguna manera ese adulto que está intentando guiarlos, en realidad creo que no está teniendo en cuenta que los tiene que guiar. Creo que los chicos en muchos casos están como tanteando, como yendo un poco a la deriva, porque creo que esos adultos, esos padres o el adulto que sea que esté a cargo, no está tomando demasiado en serio el rol de como imagen, como estructura, como imagen de autoridad. Y cuando uno habla de imagen de autoridad, ay, qué fachos que son, qué Sí, tal cual, fachos, estaba ¿viste? pensando eso, sí. Pero la autoridad no tiene que ver con ser facho, ¿viste? Esa palabra que les implantaron y que las repiten como loros. La autoridad tiene que ver con una figura de guía, no sé, esa lucecita que Esa te es una palabra orienta. que yo adoro y uso un montón con los papás. Yo hago mucho acompañamiento a padres y siempre con todos los adolescentes que trato, sí o sí trabajo con los adultos a cargo. No concibo, de hecho, que sea efectivo ni adecuado un trabajo sin incluir al grupo familiar. Entonces, me encuentro una y otra vez con papás que tienen mucho miedo a que los hijos se enojen. Tienen Claro. terror de que los hijos se enojen. Hijos donde se les vendió una y otra vez de que si el padre le pone un límite, ese límite es porque es un facho y atropella sus derechos y no lo deja hacer y no lo ama y no lo respeta y no lo deja existir. Porque en este manoseo que nos hacen lingüístico, que sabe, nuestro cerebro funciona, responde a la palabra. Ujú, Entonces, la principal herramienta de manipulación siempre empieza a través de la palabra y de la distorsión y el juego y la subversión de las palabras. ujú. Entonces, aquello que es un derecho del hijo a ser cuidado y protegido, se transforma en que, y un deber del padre a cuidar, se transforma en que si el padre pone un límite, está atropellando los derechos del hijo a hacer lo que se le cante. Y Ujú. ahí empieza todo un manoseo, Se donde en empieza a realidad lo que desdibujar la es al estructura. revés. No Claro. se están respetando los derechos de los padres, el deber de los padres de proteger a sus hijos y el derecho de los hijos a ser protegido y preservado. Ujú, Entonces, se asocia, yo siempre cuando empiezo a trabajar, es uno de los temas claves ujú, que siempre donde los padres más les cuesta, ¿no? Empezar a perder miedo a que los hijos si se enojan, son adolescentes, siempre van a querer tirar malas de la soga, es su función, es lo que necesitan, encontrar el borde máximo, pero ujú, ellos necesitan tantear ese borde. Si uno los deja hacer lo que quieran, incluso en edades muy tempranas, ¿no? Los papás que no acompañan, no es dejarlo llorar, pero es acompañar a que él pueda aprender a regular su frustración, que ujú, pueda tener una capacidad de espera para ujú. que pueda lograr los objetivos en la vida. No hay aprendizaje sin capacidad de espera. Y Claro. si no hay aprendizaje, no hay soy una persona incapacitada para hacerme valer en la vida. Es Ujú, grave lo que se empieza a amputar a nivel de las capas del desarrollo. Entonces, ese límite es una guía. No es un límite porque sí, porque soy un caprichoso. Es un límite porque desde mi discernimiento como padre y como madre, yo considero que esto es lo adecuado para protegerte a vos, hasta dónde te dejo llegar, porque considero que más allá puede ser de riesgo todavía. Entonces es un límite no puesto porque te saco tu libertad, sino puesto porque te estoy protegiendo ujú, para que crezcas y te desarrolles adecuadamente y puedas salir al mundo soberanamente, ujú, no que puedas salir al mundo ahí llevado por lo que te está marcando la tendencia el algoritmo. ujú, Entonces, esa palabra de volver a amigar, límite con guía, y que ambos dos tienen que ver con la función de amor paterna y materna, es clave. Es clave y es lo que primero se rompió. ujú, Porque como venimos de generaciones donde se había roto para el otro lado, nuestros abuelos que por ahí eran criados a rencazos, ujú, ¿no? Y no le hables a los adultos en la mesa, callate y no, ujú, acá ni podés opinar. Entonces se genera habilidosamente, primero generan un polo y después habilidosamente la formación reactiva que es hacia el otro lado y ahí y en el medio nunca se deja que la humanidad
cría a sus crías, Mm. digamos, de manera orgánica y natural. Sí, sí, Y ahora a mí me parece que causan gracia los tutoriales de crianza, ¿no? Digo, cuando a un perrito, un gato, ¿quién tiene mejor instinto de saber cuando viene una tempestad, una inundación o lo que sea, que un animal? No sí, necesita ningún curso, ningún taller de nada, no sí, necesita ningún psicólogo, no sí, necesitan a nadie que le diga qué hacer, ¿no? sí, Y nos olvidamos que nosotros tenemos eso y más, ¿no? Con nuestra capacidad de sí. cognición. Sí, sin duda, creo que es un buen momento, para temprano ya es tarde, pero nunca es tarde del todo, pero creo que los adultos que no puedan eh, encontrar sus propias herramientas hasta que lo hagan, tienen que pedir ayuda, porque más que llevar al hijo al psicólogo, tienen que ir ellos al psicólogo. Evidentemente, hay muchas generaciones que no han podido resolver, como bien vos lo decías recién, esto pasar del rebencazo y del que de chicos no se les podía hablar a los adultos si ellos no te habilitaban para hablar en la mesa, por ejemplo, o un montón de cosas, un montón de situaciones que pasaron como de una punta, de un extremo al otro y no fueron procesados. Entonces, muchos chicos están siendo víctimas de alguna forma de un proceso que no se dio de manera gradual, que no se incorporó, que no se internalizó o que no A se nivel racionalizó. colectivo, claro, como Claro, que se fueron atropellando de generación en generación distintos saltos sin que haya un procesamiento orgánico, no claro, natural, perdón, que ahí está ladrando uno de mis pichichos. no. Y una cosa que también encuentro mucho y que o sea, en todos los cuadros es un punto de inflexión al 2020, ¿no? Ujú, Donde generaron la tormenta perfecta. ujú, Y una cosa general ahí todos se volvieron como adictos a las pantallas, ¿no? Adultos y chicos. En ese encierro ujú. donde muchos no pudieron lidiar con su vacío y lo que les decía es esos miedos, ese silencio, esa parada en la rutina. Claro, lo único que teníamos ahí de ventana al mundo era, perdón que ahí están llegando, No, no está pasa nada. llegando la troupe del feriado y hay un montón de ruidos. No se Eh, escucha. claro, entonces, bueno, ahí un poco en ese aislamiento nos pusieron esas pantallitas por donde veíamos el mundo y por donde podíamos escapar de las necesarias ansiedades a las que ese parate nos llevaba para crecer. Ujú, Entonces, mucho yo siento que lo usé resilientemente, ¿no? Toda la ujú. crisis a la que nos empujó eso, ¿no? Me Sí, solté de un sí, montón de falsas creencias, de un montón de... sí. pero claro, había que entrar también en una tormenta, ¿no? En una noche oscura del alma, porque creo que es del mayor de los vértigos volver a redar lo que se considera como cierto, ¿no? O asumirse engañado. Por eso es tan Entonces, difícil, por eso es tan difícil la reacción masiva, porque no todo el mundo está en un nivel de su proceso evolutivo que les permite adentrarse en esa noche tan oscura, que es sumamente necesaria, que dura un rato nada más, pero que los beneficios pero hay son que pasarla. eternos. Claro, hay que pasarla, Exacto. pero los beneficios son eternos y además les estás enseñando a las generaciones posteriores una lección de vida, algo totalmente distinto a lo que está planteado en este momento. Entonces, si no enseñamos a que hay que hacer esta introspección, a que hay que mirar para adentro, a que en un momento hay que silenciar todo y empezar para poder escucharse uno mismo, este aturdimiento constante para que uno no pueda escucharse a uno, no pueda saber lo que uno siente, necesita, quiere realmente, para qué lado quiere ir, qué quiere hacer. Está todo preparado para generar tanto ruido, lo que hablábamos un poco el otro día. Tanto ruido que no nos escuchemos a nosotros mismos, ¿no? Y Claro, en esto que decís, si no se atraviesan esos momentos de crisis, donde uno puede tener el coraje de poner en revisión lo que creía cierto, uh-huh, nunca se puede desarrollar la resiliencia, ¿no? Que uh-huh, es poder entrar en esa crisis y encontrar nuevas herramientas, ¿no? Enfrentar mis miedos, enfrentar mis vacíos, enfrentar lo que no sé, enfrentar en lo que me equivoqué, en lo que me engañaron, en lo que creía por cierto y no lo es, y volver a encontrar ahí herramientas de poder. uh-huh, Entonces, por eso es esa sensación que después cuando uno lo logra atravesar es maravilloso porque uno se siente cada vez con más claridad. Y decís, claro, ahora sí entiendo todo, ¿no? Y después volvés a caer en otra. Así venimos a los tumbos, pero a los tumbos cada vez más fuertes, ¿no? claro. Muchos de ese 2020. Pero lo Uh-huh, cierto es que también generó mucha soledad, ¿no? Yo estoy encontrando mucho sentimiento de soledad uh-huh, en los chicos, ¿no? Se generaron también dinámicas de que, bueno, están muchas horas solos, uh-huh, muchos están muchas horas solos, algunos, porque claro, por lo menos yo veo muchos chicos con estos cuadros, chicas con estos cuadros de sentimientos de inadecuación con su cuerpo, y son chicas muy inteligentes, ¿no? Y que tienen una capacidad de mirada introspectiva bastante profunda. Claro, no van con el grupito más popular que está con el reggaetón, el claro. boliche y lo más fútil. Entonces, que esos también son víctimas, ¿no? No es que solamente, que Uh-huh. eso estén bárbaro. Sí, sí, sí. Pero
esas chicas tienen muy poquitas relaciones, ¿no? Y si las tienen desde esa identidad ficticia que se pusieron ahí para camuflarse, Ujú, de protegerse, ¿no? De todo lo que... O sea, en un punto tienen bastante intuición de que ujú, en el mundo hay cosas que no están acertadas o son peligrosas, ¿no? Y con todo esto que hablábamos hace un rato, desde esto es un poco hipotético, ¿no? Pero la verdad que se cumple en todos los casos, que pasaron algunas experiencias o tuvieron la capacidad de observar toda esa hipersexualización y ese entorno como hostil, ¿no? Y como peligroso, más los discursos que nos vienen vendiendo de que ser mujer es re peligroso, no es casual que ujú, más del 90% de todos estos casos sean de chicas, ¿no? ujú, De adolescentes y que entre los 12, 13 años, que es cuando el golpe empieza a cambiar, empiezan ahí las dudas y enseguida viene alguien y dice, no, todo tu malestar es porque sos un hombre en realidad, ¿no? ujú. Te tenés que cortar acá, poner allá y cuando lo hagas vas a estar bien. Y, y bueno, entonces, pero en líneas generales hay un sentimiento de soledad bastante tangible, ¿no? Por eso Flor, uno de los pilares importantísimos es volver a conectar, que los mm, papás puedan volver a conectar con sus hijos, que se den ese tiempo que se perdió, ¿no? en Que se las salga de la cenas, rutina ¿no? total. Hay muy Que en las poquitos cenas se que apague el comparten. televisor, o que compartan una charla por ahí, están tan desacostumbrados a interactuar que por ahí las primeras noches comen todos en silencio, pero seguramente a la tercera noche van a empezar, van a Claro. arrancar a hablar y van a disfrutar tanto de poder hablar entre ellos y de contarse que no les va a alcanzar el tiempo de la cena para poder terminar de contarse entre todos qué fue lo que pasó, pero lo tienen que intentar. Una cosa de la que prácticamente no he escuchado nada más es de la anorexia y de la bulimia. ¿Podríamos decir que la anorexia y la bulimia se cambió por la disforia de género? O No sigue desaparecieron estando...? del todo, no No, desaparecieron del no, todo, pero no. es muy parecido. O sea, en realidad también en la anorexia y en la bulimia hay una alteración en En la la concepción de autopercepción. de la autopercepción y la concepción de la imagen corporal, ¿no? Y de la identidad. Ujú, Y también tienen características parecidas, porque la mayoría de estas chicas son muy buenas alumnas, son muy ujú, inteligentes, son muy bien adaptadas, ¿no? No tienen ujú, problemas de comportamiento, no tienen problemas, en líneas sí, generales, a la mayoría le va muy bien académicamente y también las chicas que tienen anorexia y bulimia son muy autoexigentes, ¿no? Tienen esa cuestión de perfeccionismo. Y hay veces que hay comorbilidades, todavía hay cuadros de anorexia y de bulimia, porque lo que uno escucha en líneas generales no es como la disforia de antes, que estaba más centrada en la genitalidad, ¿no? Y donde casi siempre había casos de antecedentes de abuso ujú, infantil. Ahora no está centrada tanto en por eso no sabemos bien, algunos estamos empezando a dudar de si llamarlo disforia ujú, y ponerle un rotulito ujú. porque es un cuadro que dentro del lobby se le está desarticulando, se lo está despatologizando, ¿no? Como decir, acá no hay ningún problema. Perdón, Eh, algo que no me di cuenta de hacer cuando nombramos el tema de la disforia de género. ¿Podés resumir en un renglón para los que no saben qué es? ¿Qué sería? Claro, tendría que haberlo hecho antes, pero no me di cuenta. Ahora me doy cuenta que como uno habla de esto Hablamos permanentemente, tanto que lo damos por lo sabido. damos por sabido. Eh, ¿Qué es la disforia de Bien. género? La disforia de género es un sentimiento de inadecuación respecto del sexo biológico Ujú, constatado, voy a empezar a usar las palabras con propiedad, no asignado, como dicen dentro ujú, del lobby, impusieron médicamente, porque el ujú, sexo no se asigna, se constata al claro. nacer, ¿no? Y se constata a nivel genital, pero si Ujú, uno agarra cualquier celulita del cuerpo de esa criatura, ujú, todas las celulitas van a tener escrito ujú, si es hombre o si es mujer, salvo claro. muy extrañas excepciones, no vale agarrarse de ahí porque es el 0,001% donde hay algún tema ahí Sí, andrógino real, pero que en realidad es claro. una mutación, no es lo Ujú, natural, lo genético. Entonces, eso sería la disforia, cuando empieza a haber un sentimiento de inadecuación respecto de los estereotipos de ese género, ¿no? Se agarran de la palabra estereotipo, banalizándolo, ¿no? Entonces, si el nene le gusta jugar con muñecas, ahora la madre enseguida empieza a decir, para ser muy cool, para ser muy progre, ay, yo tengo una hija trans. En ujú, realidad él es una mujer en el cuerpo de un varón. ujú, O si la nena empieza, ¿no? Porque ahí hay todo un tema también, ¿no? Muchas madres que obviamente que no son las de manada, los que acuden a sí, sí, manada es sí. porque siguieron escuchando ahí contra viento y marea, literalmente, con todos en contra, literal, Ujú. Para los que no escuchando esa saben, vocecita manada es interna, un ¿no? grupo de Sí, yo padres. también lo doy por sabido. Sí, manada es un grupo de padres que está justamente dando no me gusta usar la palabra batalla, porque si no parece que estamos permanentemente en guerra, por más que sea cierto, pero Un cobijo, porque en claro. realidad ellos es una agrupación de padres que Ujú, se convocan y se contienen mucho y se ayudan con información, con ujú, recomendaciones de profesionales, dentro de los cuales colaboramos muchos, cada vez más, por ujú, suerte. Pero bueno, es eso, de todas chicas y chicos que ya pasaron como 500 familias dentro de lo que es Latinoamérica, vendría a ujú. ser. Después está otras organizaciones en otras partes del mundo, pero bueno, la de acá se llama Manada. 500 Eh, chicos de los que se sabe.
No quiere decir que No, solo no, sean por eso, 500 los que casos. pasaron por este grupo de mamás Claro. autoconvocadas, que ni siquiera es una ONG ni nada, es un grupo de mamás Sí, autoconvocadas sí, que sí. vive gestionando para que no les pase a otras familias lo que les pasó a ellas y conteniendo a las familias que van entrando, haciendo un trabajo muy impresionante y Ujú. loable. Pero claro, son, por eso digo, dentro de la población general, Sí. dentro de ese crecimiento exponencial, donde acá en algunas instituciones donde mínimamente se medía, porque en realidad no hay estadísticas, había tenido un crecimiento del 400% en los últimos años, ¿no? Ujú. Es llamativo que algo crezca, una problemática de salud mental crezca un 400%, ¿no? Algún factor, por lo menos hay que ponerse a pensar qué factor nuevo hay que está creciendo, ¿no? El 400%, que es que entonces se agarran los del lobby y decir, no, es que antes no se inhibía, no se detectaba, ¿no? Y lo mismo pasa con el autismo, ¿no? No me quiero Bueno, ir por las ramas, pero que antes era un caso cada 10.000, creo que era sí, cada 10.000, sí, y ahora es un caso cada 30 y pico. sí. Nadie se pregunta por qué pasó en el Ujú. medio. No, no es que se diagnostica más Uno ahora. cada Yo 22. trabajé con autistas y les digo que no es que se diagnostica, hay más casos Sí, realmente. uno cada 22 y se estima Cada que 22, bajó todavía, sí, o sea, yo me había sí. quedado en el 34. Y hay Wow. un médico que no recuerdo en este momento el nombre, pero que advierte que para el 2036 la proporción va a ser del uno de cada dos chicos va a tener alguna condición dentro del espectro Del autista. espectro. La verdad es que el panorama es muy triste, es muy serio, es muy triste. Por eso pensaba también en todos estos chicos que tienen todos estos problemas con lo que se denomina la disforia de género. Eh, bueno, No sé si me pensar, expliqué bien, porque sí, medio por ahí nos fuimos por las ramas de lo que era disforia, si ahora sí, sí, entendido. sí, sí, Es sí, un no, no, sentimiento, bueno, se entendió perfecto, pero digo, ¿cuánto puede tener que ver el, el bombardeo químico que están recibiendo los chicos para llegar a este punto de autopercibirse más allá del bombardeo mediático, ¿no? Me refiero, claro. porque todos estamos expuestos al bombardeo mediático. Ahora, no todos prendemos a ese bombardeo mediático. Creo que, a mi humilde entender, hay como una combinación de cosas que hacen que determinados Exacto. chicos, y sobre todo por eso es llamativo que además en su gran mayoría sean chicas, sean mujeres, digamos. Hay algo químico que tiene que ver con las inoculaciones de calendario, con los disruptores endocrinos que se encuentran en la mayoría de los alimentos, inclusive del agua de la canilla o del agua envasada. Hay un número importantísimo de factores que afectan a los chicos y que cada chico le dispara, creo que para donde tendrá su talón de Aquiles de alguna forma, ¿no? Sí, yo creo que es, o sea, igual es obviamente que como no estamos en el detrás de escena, nos van ganando porque van planificando, para cuando nosotros Claro, vemos lo que se está implementando ya está en curso, ujú, pero creo que es multifactorial y que depende claro. también, como decís, ¿no? De que, bueno, no en todos los mismos químicos y los mismos contenidos Sí, de disrupción estímulos, sí. psicológica y emocional van a generar lo mismo, ¿no? Creo que es un combo donde tiene que ver un poco características singulares, características de todo, no es lo mismo un chico que le meten un, no sé, una crema o le tiran un Ujú, químico en el aire o en un perfume o en lo que fuera, pero que se alimenta bien, que un chico que vive comiendo claro. McDonald's, que se la pasa todo el día mirando las pantallas, que los padres los ve 1 hora y media al día, y que no, o sea, yo creo que todas esas coyunturas dan por resultado lo que está pasando, pero sí cabe preguntarse, ¿no? Sí, a mí me pasó en el último tiempo que tengo que explicar muchas veces lo que es la eugenesia, y para mi sorpresa demasiadas. Ujú, No se entiende, ¿no? Y si se sabe que explícitamente, desde hace muchas décadas atrás, líderes mundiales y personas de las que están detrás de los lineamientos, ¿no? Como es el Foro de Davos, bueno, y distintos, la ujú, OMS, etcétera, sí, tienen una filosofía, por llamarlo de alguna manera, eugenésica, que quiere decir la intención de reducir la población mundial que consideran más prescindible, ¿no? Porque no claro, quieren reducirse a ellos, quieren reducir al resto, a la claro. población más, Sí, sí, más de que consideran menos valiosa, sí. y vemos que estas afrentas son predominantemente en las mujeres, ¿no? Tan llamativamente, ¿no? Un número tan grotesco, que a los hombres a su vez se los viene atacando en que solo ser hombre ya es un pecado. Entonces, también el hombre empieza como a dejar su hombría solo desde el plano Sí, psicológico, ni que hablar desde el plano químico, y que sí, encima se empieza a generar hasta una inducción de la homosexualización, sin discriminar de nada, pero una inducción, sí, ¿no? sí, sí, No es sí, que siempre hubieron, como dicen, no nos vamos a meter ahí, pero como dicen sí, estos perversos que querían probar que era lo mismo y que no, lo natural y en la naturaleza lo mismo, es la heterosexualidad, ¿no? Y bueno, eso no quita que en el ser humano
solo en el ser humano, ocasionalmente puede haber, porque la libido es muy misteriosa y recorre caminos muy singulares, ¿no? ujú. Uno no puede controlar quién lo atrae. Ahora, cuando en líneas generales va también teniendo un crecimiento exponencial, la homosexualidad, los que son heterosexuales les cuesta un montón tener hijos, si es que los pocos que quieren tener hijos, Claro, ¿no? Empezamos a ver todo ese combo, ¿no? Y todo esto que hablábamos de castración psicológica, donde ni siquiera hay libido, ni siquiera intento tener ningún vínculo como para tener una descendencia, y estamos viendo tasas de descenso en Argentina, en Latinoamérica, no estamos hablando de Europa, que es histórico y que ya sí, pronto, más las oleadas que están teniendo de migración, va a dejar de sí, existir literalmente la población original, si se sí, quiere, de los últimos centenios. ujú, Estamos hablando de Latinoamérica, que estrepitosa y llamativa y preocupantemente está descendiendo las tasas de natalidad enormemente, ujú, y vamos a tener una población que encima, por más que lo quieran romantizar, está ujú, dentro del espectro autista, y alguien ujú, dentro del espectro autista, por mucha ayuda que reciba, va a ujú, necesitar siempre un apoyo, ¿no? sí, Cuanto va a necesitar herramientas para ejercer su soberanía, no la va a poder claro, ejercer de la misma manera. Entonces, bueno, tenemos ahí un combo de que va a haber menos humanos y ujú, humanos menos empoderados, más debilitados de alguna ujú. manera. Y bueno, es hora de entender que esto no es casual, no es por el No, no, cambio climático que claro, no que no vamos a meter ahí, existe, ¿no? que Pero no no es existe. Dicho sea de casual, paso, claro. le Dicho sea avisamos de a la paso, gente que ya no dejamos existe. esa frutillita Claro. justo, ya que vinieron dándonos últimamente bastante por estas zonas. Ujú, Eh, entonces, bueno, por lo menos hay que dejar esa ingenuidad de lado, y no es para tener pensamientos persecutorios ni ujú, nada. Hay que empezar a ser adultos y decir, bueno, estoy en una coyuntura mundial donde mes a mes nos dan un shock por acá, un shock por ujú. allá, ¿no? Sí, sí, El sí. sistema nervioso cuando recibe, eso es fisiológico, cuando nuestro sistema nervioso recibe un impacto de shock, Ujú, automáticamente nuestro discernimiento, nuestro funcionamiento del neocórtex y del sistema límbico se suspende, ¿no? Y entra lo más instintivo, lo que llaman cerebro reptil o cerebro más ujú, primitivo, entra al mando, que es para sobrevivir, luchar o morir. Entonces, ujú, las personas están cada vez más reactivas, cada vez ujú, más llevadas porque viven en constante estrés, ¿no? Con miedo a una cosa, miedo a la otra. Entonces, los que están vivos todavía, la población que va, o sea, se va reproduciendo más, ujú, los que se reproducen van teniendo cada vez más problemas adaptativos, ¿no? ujú. Vienen generaciones cada vez como más debilitadas, y los que son adultos están constantemente bombardeados y su discernimiento entrado en suspenso por el estrés constante. Bueno, tenemos una coyuntura de marionetas, ¿no? Entonces, para el que quiere Claro, ser titiritero. exactamente. Eh, Hay tantos temas para hablar, hay tantas cosas para contarles a la gente, para contarle a la gente sobre las cosas que viven los chicos, ¿no? Y que por ahí muchos tienen miedo de parar la oreja y escuchar, porque eso implicaría que si paramos un poquito la oreja y escuchamos y nos detenemos, nos vamos a dar cuenta de que tenemos mucho trabajo que hacer, y eso asusta, y como Y ya lo decisiones que dijimos. tomar, ¿no? En individual, que eso da mucho miedo. Más vale decir lo Exacto. que me dicen que hay que hacer. Exactamente, pero es un camino que lo tenemos que recorrer sin perder un segundo más. No digo entrar en una psicosis, pero de verdad el ser humano está siendo atacado. La batalla es cultural, pero es definitivamente espiritual, es contra el ser humano. Entonces, si no nos detenemos y empezamos a replantearnos cosas que dábamos por sentadas, que así estaba bien, ¿por qué? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te... No, no, no. ¿De Creo dónde que, viene, no? Es bueno claro, retrotraerse y empezar a ver el origen, ¿no? De esto está bien. Los chicos no se socializan si no van al colegio. Resulta que claro, todos van a colegios y están cero socialización, y claro, chatean con alguien de primaria que no ven hace 2 años, una vez por semana. Y esa exacto. es la socialización que tienen. Entonces, y yo para dejar ahí un restito de esperanza, hablando justamente de colegios, sí, colegio no, que sé que es un área que vos te gusta también meterte. Sí, eh, en este último tiempo, desde el 2020, muchas familias empezaron a sí, cuestionarse y a hacer otros sistemas educativos o a ujú, tomarse la vida de otra forma. Hubieron muchos que emigraron, que empezaron sí, a vivir en la permacultura, entonces sus hijos empezaron a aprender de otras formas o en otro tipo de escuelas más respetuosas, más orgánicas, con otras pedagogías. Y lo cierto es que cuando uno observa a esos chicos, hay algo muy interesante, ¿no? Siempre y cuando sean llevados desde una manera muy consciente, ¿no? De padres que realmente quisieron preservar esas perlitas que trajeron al mundo. Y que es que los chicos conservan la inocencia por más tiempo. ujú, No es que son infantiles, sí, todavía sí, disfrutan jugar, tienen sus cositas adolescentes por ahí de la misma edad, sí, pero no se hacen tanto los grandes y se ujú. pueden dar el permiso de jugar más, de reír más. No queman eh, etapas. no queman etapas, exacto, no queman etapas y no tienen la ansiedad de quemarlas, no tienen esa ansiedad de pagar un precio para pertenecer porque si no quedo afuera y si quedo segregado tengo peligro de ser burlado, ¿no? El Ujú, bullying es otra pata gravísima que está sí, teniendo un crecimiento exponencial,
en todos los medios, en presencia, en las escuelas, por ciberbullying. Solo en las últimas semanas llegaron de primera mano historias que me choqueaban a mí misma, ¿no? Y violencia de muchos tipos y muy traumática, ¿no? Entonces es un tema grave, cuando parece que todos ponen el foco en la inclusión de género y demás, de una teoría no demostrada y nadie pone el foco en lo que está pasando en sí con ese tema. Pero volviendo a lo que estaba diciendo ese restito de esperanza, cuando uno ve estos chicos que por ahí están creciendo de otra forma, Ujú, y con mucha conciencia y presencia de los papás, y aprendiendo y educándose de otra manera, y ve ujú. que conservan esa inocencia en paralelo a un sentimiento de autovaloración y autorrespeto, no en debilidad, sino todo lo Eso. contrario. Son chicos que uno sabe que nunca van a hacer nada que no quieran, que nunca Sí. van a dejarse Ujú. hacer nada que no quieran, que saben articular sus pensamientos, que saben debatir ideas, que saben tener pensamiento crítico, aunque no estén haciendo las 9 materias reglamentarias de tal o cual nivel. eh, Hay un resto de esperanza, ¿no? Porque Ujú. esos chicos nadie les va a poner meter el pie, como decimos, ¿no? Bueno, por Eh, eso son clientes que le sacamos al sistema y al sistema eso lo molesta un poquito. Claro, por Como eso la ponen verdad es, tantas, claro, por tantas eso, trabas, pero yo lo quería contar para que aquel que tiene miedo y que a veces sí, hace que sostiene situaciones que en su corazón les dicen que claro. no, que ya no van, ¿no? Que sepa que la vida no depende, la vida de una familia y la vida de una descendencia está en las manos de quienes los trajimos al mundo principalmente. No nos tiene que decir nadie, ni un psicólogo, ni un educador, ni un ministro, ni un presidente, ni una organización, o ni una ONG internacional bancada por la Eso, farmacéutica, qué hacer y claro. qué no hacer, y que se puede criar de una manera muy poderosa. Y cuidar y preservar a nuestros hijos. Entonces es importante. No quiere decir que sí o sí haya que sacarlos de las escuelas, Ujú, pero sí uno se puede plantar y decir, esto es así, esto es así, porque yo lo considero, ¿no? Y claro. porque veo mucha sumisión a los Ujú, directivos, a esto, ¿no? Y los directivos a veces están adoctrinados y a veces están abatatados y a veces están acorralados ujú. y a veces que un papá tenga la firmeza de plantarse y decir qué está bien y qué está mal para su hijo, mueve también las cosas dentro del sistema. Entonces, Y no solamente eso, sino que los hijos ven a unos padres que cuando algo no está bien dicen, esto no lo quiero. Y no lo también es un negocian. ejemplo, claro, no lo negocian. Y eso también es un ejemplo y en realidad es como la mejor herramienta que les podemos dar a los niños, ¿no? Con nuestro propio ejemplo, decir, bueno, esto Total. sí, esto no, y cuando digo no, es no. Eh, Florencia, bueno, le cuento a la gente que pueden encontrarte en Instagram en Sintonías de la Luz en la Tierra. No, de luz, sintonías de Ah, luz. de luz, perdón, viste que te dije, lo iba a decir mal. Sintonías de luz en la Tierra. Después lo Está voy a bien, no poner abajo importa, Tata. en el Zócalo para que te puedan encontrar ahí. Podemos hablar durante horas, pero Sí, yo bueno, encantada, me hace bien, me hace muy bien, es que me hace necesitamos, muy ¿no? bien. Porque el síndrome de burnout, que era antes lo que se decía que tenía la gente que trabajaba muchas horas, ahora el síndrome de burnout lo tenemos todos y a toda edad y en todo momento. Entonces, Es así. tenemos que Pero hace muy descomprimir. bien decir, no, y hablar y encontrar seres como vos, con quien uno puede hablar con mucha libertad, buscando la verdad, buscando la coherencia, y tratando de destejer todo lo artificial que nos fue impuesto para volver a encontrar aquello orgánico, el sentido orgánico y original de la vida siempre es muy grato y es lo que da ánimos para seguir, ¿no? En todos los roles que nos tocan en el día a día. Así que te agradezco Claro. muchísimo, María, un No, placer el placer y todo un mío, honor. el placer es todo mío, el honor es todo mío, saber que una profesional de la salud mental como vos puede mirar la realidad con los ojos sin vendas, ¿no? Con los ojos que realmente necesitan los niños hoy en día para poder tener la chance en algún momento de salir de este sistema hipnótico en el que estamos metidos. Así que yo te agradezco infinitamente, primero que No, hayas estado acá gracias. y además que seas una profesional de la salud en el área de la psicología, que estés ahí dispuesta a mostrarles a los chicos, pero por sobre todo a los padres, que hay una realidad ahí distinta a la que vemos. Por suerte hay más, cada vez hay más que se están ahí animando también así que eso también es muy, muy gratificante. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, Flor. gracias Espero que a en algún otro vos, momento podamos por charlar de otras supuesto, cosas, encantada, ¿no? Decir, bueno, mira, ¿sabés encantada. qué? Ese tema que hablamos, ¿te acordás aquella vez?
se solucionó. ¡Wow! Ay, qué lindo Este, sería, ojalá, ojalá, claro. ojalá que se dé pronto. Lo Bueno, crees, lo gracias. creas, dice la frase. Así que así sea, Que así así sea. sea, Mira, tomemos, tirémoslo ahí al éter, decretémoslo, que por sea así. supuesto. Que en breve nos encontremos así para una charla netamente de un logro social. Así Bueno, es, te mando un abrazo grande, un gusto y bueno, saludos a igualmente. todo aquel que llegue a esta charla tan linda. Bueno, ahí dejamos plantada la, no, más que semilla, fue como una bolsa de semillas, estas que dejamos plantadas acá para todos ustedes. Esperamos que con que le haya servido a una sola persona, creo que hicimos nuestro trabajo en este Así entramado es. social. Les mando un abrazo a todos, un abrazo enorme, Flor, muchas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima.